Hola, soy Javier Jiménez Pietrapaolo, soy psicólogo clínico y soy el presidente de la Asociación de Investigación e Intervención del Suicidio. Este año, en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, hemos decidido dar unas pautas básicas de actuación para familiares y seres queridos que tienen un familiar o allegado con ideación o intentos de suicidio, para colgarlo luego en nuestras redes sociales, tanto en audio como la proyección en sí de PowerPoint, pensando que es una de las cosas más prácticas que podemos hacer, es orientar a los familiares, seres queridos y allegados que tienen a alguien con ideación o intento de suicidio, porque en muchos casos la problemática que tienen es que su ser querido, cuando esté ingresado en la planta de psiquiatría, en el supuesto caso de que haya sido ingresado a la planta de psiquiatría y sale, le dan el alta, no saben cómo actuar, cómo comportarse, con el temor a que pueda volver a realizar una conducta suicida y pueda llegar a consumar el suicidio. Y en muchos casos no hay absolutamente ningún profesional que les dé unas pautas de orientación. Entonces, voy a ir explicando algunas cosas que deberíais saber sobre la conducta suicida. En primer lugar, el suicidio, a mí uno de los conceptos que más me gustan es que es una solución radical al sufrimiento psicológico intolerable. Es decir, la persona, tras verse superada en sus recursos y capacidad de afrontamiento, es decir, no ve otra salida, decide acabar con su propia vida. Hay algunas cosas importantes que por norma general ocurren en la mente de alguien que está pensando en matarse o que ha intentado matarse. Yo le llamo pensamientos distorsionados. Hay unos pensamientos distorsionados que son con respecto al presente y otros pensamientos distorsionados que son con respecto al futuro. Entonces, con respecto al presente, los principales pensamientos son siempre voy a seguir sufriendo igual y prefiero morir que seguir viviendo con este sufrimiento, o el sufrimiento es tan intenso que en ningún momento podrá disminuir, o aunque pueda disminuir estoy ya tan cansado y tan dolorido por el sufrimiento emocional que no pienso seguir aguantando este dolor. Y a su vez piensan que nada ni nadie les puede ayudar a solventar su problema, con lo cual el pensamiento que se les pasa por la cabeza es: si estoy sufriendo tanto emocionalmente, la única manera que puedo acabar con mi sufrimiento es acabando con mi propia vida. Hay un pensamiento distorsionado también con respecto al futuro, con respecto a cuando ya no estén, con respecto a cuando se hayan suicidado. Ese pensamiento que acostumbra a darse suele ser del estilo: soy una carga para mis familiares y seres queridos, les haré un favor, pronto me olvidarán y estarán mejor sin mí, no les causaré mucho dolor con mi muerte, soy prescindible en esta vida y nadie me necesita. Es decir, que no tengo por qué quedarme en esta vida porque nadie me necesita, no encuentran ninguna motivación para seguir en esta vida. Otra cosa importante que debemos entender es que el suicidio, por norma general, es multifactorial y no hay que confundirlo con la gota que colma el vaso, que sería el desencadenante último. Por norma general, una gota no colma el vaso si éste no está antes a rebosar. Muchas veces también los familiares, ante el desconocimiento, familiares y profesionales en muchos casos, si el intento de suicidio ha sido de baja letalidad, piensan que es un acto manipulativo o una llamada de atención. Y lo que hay que entender es que a veces la conducta puede ser un acto manipulativo para conseguir algo que no se es capaz de conseguir de otra manera, sin que exista una verdadera intención de muerte. No obstante, cualquier amenaza de suicidio debe ser evaluada como potencialmente realizable, ya que hasta en estos casos hay un riesgo latente y real. Es decir, que ya de por sí denota un problema psicológico grave
cuando una persona, si realizara un acto manipulativo mediante una conducta suicida, ya denota, digamos, que no tiene otra capacidad de afrontamiento, digamos, para enfrentarse con esa problemática que le está provocando ese sufrimiento. También lo que puede ocurrir a veces con este tipo de conducta es que se les vaya de la mano, o cuando ya vaya a ser real, haya una verdadera intención de letalidad, digamos, ya no se les crea porque antes han realizado varias conductas de baja letalidad. Lo que deberíamos entender es que lo más importante de todo es saber si la persona creía, digamos, que con ese acto suicida iba a conseguir su muerte o no, independientemente del grado de letalidad que tenga ese acto suicida ahí. También lo que puede ocurrir con estas conductas es que si he realizado algo para llamar la atención y no soy capaz de llamar la atención ni de conseguir lo que pretendo conseguir mediante este tipo de actos, quizás el próximo acto que realice tiene que ser más próximo a la letalidad, con lo cual se está incrementando el riesgo ahí. O, como hemos dicho, se le puede ir de la mano, no había la intencionalidad, pero digamos el efecto que se consigue es que sin esperárselo acabe falleciendo la persona. El mayor predictor, esto es una de las cosas más importantes, el mayor predictor de que una persona acabe suicidándose son los intentos previos de suicidio que ha tenido esa persona. ¿Cuál es la realidad de la atención en salud mental a los que ya han intentado suicidarse? En primer lugar, tenemos que recordar que las competencias sanitarias están delegadas en las comunidades autónomas y que conviven, por ejemplo, la atención pública, la privada y la concertada. Hay que recordar que estas personas que han realizado estos intentos de suicidio son la principal población de riesgo de llegar a realizar un suicidio consumado, y esto lo dicen todos los expertos en conductas suicidas a nivel nacional y a nivel internacional. Por norma general, el ingreso en la planta de psiquiatría suele ser por muy breve espacio de tiempo y por norma general no hay un tratamiento psicoterapéutico individual, digamos, que te ayude a trabajar esa ideación suicida o ese intento de suicidio. Y siempre decimos por norma general porque hasta dentro de una comunidad autónoma, hasta dentro de un mismo centro hospitalario, digamos, puede ser diferente el tratamiento que dé a un paciente u otro, dependiendo del profesional que le esté atendiendo. Tenemos que saber, cuando un ser querido nuestro ha realizado un intento de suicidio y ha ingresado en la planta de psiquiatría, es que igual, siempre, no podemos decir siempre o nunca, pero por norma general es muy traumático. ¿Por qué? Porque estás privado de tu libertad con restricción, puede ser de movimientos, de comunicación y de pertenencia. Estás ingresado con pacientes que pueden estar mucho peor que tú. Es decir, una persona ha podido realizar un intento de suicidio por algo traumático que le está ocurriendo en la vida, pero es plenamente consciente de la realidad. Y a lo mejor estás ingresado con otros pacientes psiquiátricos que no son conscientes de la realidad. Otro problema que se puede dar en estos ingresos en la planta de psiquiatría es que aprenden otros métodos suicidas de mayor letalidad que los que venían realizando o el que ha realizado hasta ese momento. En muchos casos también los pacientes, al no querer estar ingresado, al estar ingresado a lo mejor de manera involuntaria, pues mentirán para decir que van a ir a su centro de salud mental, van a asistir a psicoterapia individual en su centro de salud mental, se van a tomar la medicación que le prescriba el médico o el psiquiatra de referencia y que no lo van a volver a intentar cuando a lo mejor no es real. Lo único que quiere es que les den el alta porque no les gusta el sitio donde están o porque es muy difícil suicidarse en un ingreso en una planta de psiquiatría. A veces algunos, a pesar de todas las medidas que se ponen, lo consiguen ahí. Y en muchos casos, por la experiencia que tenemos, lo que van a intentar es que no les vuelvan a ingresar en una planta de psiquiatría. Es decir, que si realizara otro intento de suicidio,
con mucha probabilidad sería de mayor letalidad. En muchos casos los intentos de suicidio van variando en la metodología. Si uno no es efectivo, probarán otro. Sin embargo, está claro que si no somos capaces de atender a nuestro familiar, a nuestro ser querido, y hay un riesgo inminente, pues está bien esos ingresos en la planta de psiquiatría, pero sabiendo, digamos, también los inconvenientes que tiene. Y por norma general, una cosa muy ventajosa es que acaban tomándose por norma general la medicación, sobre todo a la gente que está en brotes psicóticos, paranoicos, persecutorios, lo que sea, y que es muy difícil suicidarse, como hemos dicho, en estas plantas de psiquiatría. Sin embargo, tenemos que decir que la predicción del riesgo suicida es extremadamente complejo. ¿Qué es lo que se valora en muchos casos? Los factores protectores y las señales de alerta. Lo que no quiere decir que no se vaya a suicidar si no existen esos factores de riesgo o no hayan esas señales de alerta. Sin embargo, si hay esos factores de riesgo y esas señales de alerta, hay mucha probabilidad de que intente matarse. Puede que lo consiga, puede que no lo consiga. Con respecto al factor de riesgo, factores protectores y señales de alerta, en nuestra página web pueden encontrarlo en cualquiera de las guías que hemos colaborado para la elaboración que ha editado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo la guía para familiares, la guía de autoayuda, la guía para personal docente, la guía para adolescentes, la guía para personal sanitario y facilitadores sociales o la guía de duelo por suicidio. No hay una verdad absoluta con respecto a la conducta suicida, ya que es un terreno extremadamente peligroso y es muy comprometido dar consejos o pautas de actuación. Si nos equivocamos, la persona puede llegar a matarse. Yo creo que en los casos de riesgo de suicidio es mejor actuar, digamos, como en exceso de alerta que digamos, que por defecto de actuación ahí. Algunas pautas básicas de actuación, yo creo que uno de los puntos más importantes es la relación empática que establezcamos con la persona a la que estamos intentando dar apoyo y la confianza que le inspiremos a esa persona. ¿Cómo se consigue la empatía? Bueno, pues hay gente que la tiene, parece ser de manera innata o por su trayectoria de vida, pero una forma de intentar buscar la empatía es creando un ambiente tranquilo, de comprensión, respeto y sinceridad, transmitiendo interés hacia la persona y sus problemas, utilizando su nombre de pila en la conversación, escuchar sin censurar, acusar o sermonear, dejarle hablar y que se desahogue para que nos cuente su sufrimiento, explorar las posibles causas que ha podido originar su estado actual, escuchar más que hablar y a su vez adecuar la comunicación no verbal a la comunicación verbal. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es la indagación. En el caso de que temamos que pueda tener ideación suicida, es en un caso en el que todavía no ha intentado suicidarse o no lo ha dicho abiertamente. Entonces la indagación es hasta qué punto tiene en mente la idea o hasta qué punto está dispuesto a llevarlo a cabo. Si la respuesta es afirmativa o guarda silencio, tendremos que valorar de manera clara y sin predisponer, empezando por preguntas abiertas. Iremos de las preguntas más globales y comunes a las preguntas más concretas. Y tenemos que aclarar que preguntar a una persona si se ha intentado suicidar o piensa suicidarse no da la ideación suicida ni desencadena el hecho, cosa que muchos familiares pues tienen el temor a preguntarlo por si le dieras la ideación suicida a su ser querido. Algunas formas de preguntar, por ejemplo, si no tenemos suficiente confianza o no nos atrevemos ahí, se puede hacer de una manera gradual, sin verbalizar exactamente la palabra suicidio, porque a lo mejor nos cuesta mucho preguntar a nuestro ser querido directamente si ha pensado o ha intentado suicidarse. Entonces, formas de preguntar es: ¿piensas que la vida tiene sentido? ¿Has pensado últimamente en la muerte? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado que estarías mejor muerto? Yo solamente quiero dar un poco la idea de cómo se puede preguntar, pero utilizaremos
los términos, las palabras y las expresiones que nos salgan de manera más natural en nuestro vocabulario y digamos que nos vaya a entender la persona a la que se lo vamos a realizar ahí. Si ya, por ejemplo, tenemos confianza o nos atrevemos a preguntar más directamente a la persona, siempre igual será de manera clara, pero sin predisponer. Luego vamos a decir qué es predisponer. Pues, por ejemplo, se puede preguntar: ¿has pensado alguna vez en suicidarte? ¿Se te ha pasado alguna vez por la cabeza el matarte? ¿Y qué es predisponer? Pues es, digamos, preguntar de una manera, digamos, que ya estás predisponiendo a la respuesta, con lo cual nunca lo haremos de esta manera. ¿No habrás pensado en suicidarte? ¿No habrás pensado en hacer una tontería? Porque si le vas con el no por delante, en la pregunta estás predisponiendo, digamos, a que te conteste que no, porque es lo que tú quieres escuchar o lo que te gustaría escuchar. Lo que deberías escuchar es la realidad, no lo que tú desees escuchar. Si dice que sí o la persona calla, yo creo que el ejemplo que yo pongo es: el que calla, otorga. Si no nos dice claramente por qué no tiene ideación suicida y se calla o te dice que sí, lo siguiente que deberíamos saber es: ¿puedes explicarme cómo ibas a hacerlo? ¿Has pensado cómo hacerlo? ¿Habías pensado dónde o cuándo? Porque esto es, por ejemplo, lo que necesitamos los profesionales ahora a la hora de orientar a los familiares. Es decir, cuando yo puedo orientar a una madre que su hija adolescente se ha intentado suicidar o tiene ideación suicida, y si vuelve a intentar suicidarse y lo tiene claro y te lo puede decir abiertamente, esta es una de las preguntas que yo les haría. ¿Cómo ibas a hacerlo? ¿Habías pensado cómo hacerlo? ¿Habías pensado dónde? ¿Habías pensado cuándo? En muchos casos, pues nosotros no se lo vamos a hacer a la persona porque no vamos a atender a esa persona, se lo va a hacer el ser querido, ahí sus familiares. Alguna manera de valorar la ideación suicida pueden ser mirando estos elementos. Cuantos más elementos se den de los que vamos a mencionar a continuación, más riesgo hay de que la persona se suicide. 1. Número y gravedad de las tentativas. Cuantos más intentos y más graves hayan sido, más riesgo. Mayor grado de planificación en tiempo y lujo de detalles, saber el cómo, el cuándo y el dónde, más riesgo. El método elegido, cuanto más mortífero sea el método, más riesgo. Y el grado de ocultación, cuanto más oculto sea para evitar el rescate, pues más riesgo hay. También es cierto que con respecto a las preguntas anteriores no podemos asegurar que la persona no nos va a mentir. Puede ocurrir también que nos diga la verdad y luego cambie de opinión, porque volvemos a repetir, esto no es una ciencia infalible y exacta, pero vamos a intentar poner todo lo que tengamos de nuestra parte para que no ocurra. Algunas de las señales de alerta de riesgo inminente, que creo que de pararme en algunas, me pararía justo en estas, porque uno puede que no tenga factores de riesgo o muchos factores de riesgo y tenga muchos factores protectores, sin embargo está dando claras señales de alerta de riesgo inminente. Pues para mí es lo más importante de todo, más que tenga factores de riesgo, que no tenga factores de riesgo, o que tenga muchos factores protectores. Algunas de estas señales son cambios súbitos en el estado de ánimo, súbita mejoría, cuando no ha ocurrido nada, digamos, que lo justifique. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya tiene una solución definitiva para sus problemas. Cuando una persona está sufriendo mucho y decide que va a dejar de sufrir acabando con su vida, digamos, pues se puede dar como un estado de paz, de tranquilidad, de relajación, y hasta puede tener, digamos, como volverse más activo, porque va a empezar a hacer cosas preparatorias para cuando ya no esté la persona ahí. O puede ser también un estado de ánimo deprimido, que es la sintomatología de la depresión. Ojos llorosos, hiperemotividad, apatía, sentimientos de inutilidad, baja autoestima, falta de apetito, insomnio, inapetencia de relaciones sexuales. Puede ser también mirada perdida, ausente, comentarios incoherentes, pérdida o ausencia grave del entramado social, obsesión por la muerte, deseos de morir, y a veces, en algunos casos, elevada ingesta de alcohol cuando no es lo habitual, digamos, como conducta desinhibitoria para realizar la conducta suicida. Algunas preguntas que pueden ayudar.
porque muchas veces no sabemos cómo hablarlo o qué les tenemos que preguntar. Pues vuelvo a decir lo mismo, cada uno que utilice las frases, los términos, las expresiones que le salgan de manera más natural en su vocabulario, como pueden ser. Yo doy un poco la idea de que cada uno las lleve a su vocabulario. ¿Qué te hace sufrir tanto para que hayas decidido acabar con tu vida? ¿Qué es exactamente lo que te crea tanto dolor? ¿Qué es lo que te ha llevado a estar así de mal? ¿Sientes que no puedes hacer nada para solventarlo? Sin embargo, ahí mismo ya le podemos dar un poco de esperanza y explicarle que hay una luz al final del túnel, aunque ahora no la veas. Una forma también de que la persona empiece a contarnos sus problemas cuando tiene un cúmulo de problemas tan grande que no sabe ni por dónde empezar o está tan compungido emocionalmente que no hace más que llorar, se le puede preguntar qué te cambiaría a ti si el problema desapareciese. Otra forma de preguntarlo, digamos como más distendida, podría ser, o hasta con cierto sentido del humor, si viniese una hada madrina en este momento y te diera con la varita mágica en la cabeza y te dijera, desde que yo te dé con la varita mágica en la cabeza, la vida para ti va a ser como tú quieres que sea, dime cómo sería. Una cosa que también tenemos que tener claro es que de poco servirá que le digamos que no haga ninguna tontería. Mientras no se le den alternativas o no vea otras posibles soluciones, pues probablemente no cambie su ideación suicida, porque que le digamos esto no atenúa su dolor emocional. Tenemos que buscar la razón esencial en el caso de que haya decidido pedir ayuda tras un intento de suicidio o cuando tenía la ideación suicida, pues tenemos que buscar la razón esencial que le une a la vida, indagar el por qué no ha llegado a realizar la conducta suicida, o si la ha llegado a realizar, por qué se ha arrepentido, por qué ha pedido ayuda a los familiares o a los servicios sanitarios ahí. Es una pregunta delicada que nos proporcionará información trascendental y la respuesta puede ser el hilo entre la vida y la muerte. Es una idea básica a la que nos agarraremos y deberemos proporcionar argumentos a partir de esa idea básica. Probablemente nuestros argumentos lo ayuden, pero ninguno tenga tanta importancia como el que nos acaba de proporcionar. Una forma de preguntarlo, por ejemplo, sería: José, ¿qué es lo que te ha retenido o en quién has pensado para no matarte? Hay que intentar infundirle coraje y ánimo con frases ahí que pueden ser del estilo: creo que eres una persona fuerte, sé que podrás recuperarte, probablemente ya lo has hecho en otras ocasiones, puedes contar con todo nuestro apoyo y el de otros profesionales, hay recursos e instituciones que te pueden ayudar, pero hay que ser muy realista también, porque no podemos decirle, sabes, asiste a tu centro de salud mental, cuando a lo mejor en su centro de salud mental le dan una cita, digamos, para dentro de 4, 5 o 6 meses. Ahí intentar disminuirle el nivel de angustia y desesperanza y decirle que posponga, digamos, la conducta suicida. Es decir, es como: danos un tiempo para poder ayudarte, no tienes nada que perder, ¿sabes? Deja que te demostremos que se puede dejar de sufrir de otra manera, que no tiene por qué ser acabando con su propia vida. Hay que comunicarnos sin rodeos, utilizando la palabra suicidio o intento de suicidio con normalidad, y que se entienda que es una decisión importante que se puede esperar para tomarla más adelante. Tiene todo el tiempo del mundo que desee para suicidarse, con lo cual ahora lo que le pedimos solamente es que nos dé una oportunidad para poder ayudarle a atenuar ese dolor que le ha llevado a pensar que una opción válida para acabar con su sufrimiento es acabando con su propia vida. Lo más importante es intentar que sienta que le comprendemos y que le intentamos ayudar. Hay que intentar entender el estado psicológico del individuo en ese preciso momento. Hay que favorecer la esperanza y eliminar los pensamientos negativos. Se trata de crear la idea de que la vida merece la pena. La muerte no es una alternativa razonable por ahora. El dolor se puede atenuar sin tener que matarse y se puede dejar de sufrir de otras maneras. Hay que encontrar y comentar algunos aspectos positivos de su vida, de sus cualidades personales y de sus posibilidades futuras. Contarle algún caso anterior de nuestra experiencia que se parezca al suyo
y que tras intentar posponer la conducta suicida encontró una salida a sus problemas y hoy en día puede llevar una vida satisfactoria. Aunque muchas veces el sujeto nos pueda decir que no encuentra en ese momento razones para vivir, probablemente sí sea capaz de recordar las razones por las que en otras ocasiones sí merecía la pena vivir, otras ocasiones en las que uno se encontraba feliz. Asimismo, hay que tratar de que acceda a sopesar los pros y los contras del suicidio, apoyando los primeros e intentando desbaratar los últimos. La pauta básica de actuación es asistencia psicoterapéutica por un profesional experto, y esa asistencia tiene que ser urgente, continuada y, a ser posible, presencial, pero desde la pandemia en muchos casos se está dando esa asistencia psicoterapéutica con muy buenos resultados de manera online. Otra cosa que debemos saber es que hay una ambivalencia con respecto a matarse o no matarse. Es decir, por norma general la persona no está pensando constantemente que quiere matarse, sino que muchas veces es en momentos puntuales. Y que la impulsividad necesaria para el acto no persiste indefinidamente, con lo cual tenemos que estar más atentos justamente a esos momentos de alta impulsividad de ideación suicida. Nosotros siempre lo que hacemos es enviarle a los familiares unas guías, que es la guía para familiares de detección y prevención en conducta suicida, para que tengan unas nociones básicas sobre la conducta suicida. La guía de autoayuda para que la propia persona con ideación o intentos de suicidio la lea y la ponga en práctica. Lo que pasa es que en muchos casos no la va a leer ni la va a abrir, y la tiene que leer y a ayudarle a que la ponga en práctica un ser querido ahí. También les acostumbramos a enviar la guía para el personal sanitario, porque a lo mejor le están atendiendo profesionales de la salud o de la salud mental, y no les viene mal, digamos, tener estas guías de orientación con respecto a conducta suicida. Si el intento de suicidio ha ocurrido o ha trascendido al centro escolar, pues también se les puede proporcionar las guías para docentes para que sepan cómo actuar en caso de ideación suicida, intento de suicidio y en algunos casos, desgraciadamente, de suicidio consumado. Y muchas veces también a los familiares que tienen a alguien con ideación o intentos de suicidio les enviamos la guía de duelo por suicidio. Antes se lo explicamos por qué le vamos a enviar esta guía, porque si no, lo normal es que diga: yo no estoy en duelo por suicidio, mi ser querido por suerte no ha conseguido matarse o solamente ha tenido ideación suicida pero no se ha matado, y les explicamos que se la lean, porque cuanto mejor entiendan, digamos, cuál es el proceso mental de la persona que tiene ideación o intentos de suicidio, más les podrán ayudar. Y en esta guía de duelo por suicidio creo que se explica bastante bien cuál es el estado mental de la persona que tiene ideación o intentos de suicidio o ha realizado un suicidio consumado. En nuestra página web podéis tener acceso a todas estas guías que hemos mencionado previamente, igual que a la última guía, que es la guía para adolescentes, que esperemos que os sean de utilidad. Espero que os haya parecido práctica, digamos, estas nociones básicas de orientación para familiares y seres queridos que tienen a alguien con ideación e intentos de suicidio. Cuando nosotros llamamos a los seres queridos que nos han pedido orientación, por norma general nos dicen que les ha servido de mucho, porque somos los primeros profesionales que les han dicho cómo interactuar con su ser querido tras un intento de suicidio. Pues nada, espero que os haya sido de utilidad. Y ante cualquier duda, ya sabéis dónde encontrarnos en la página web o en nuestro Facebook. En la página web encontraréis los Facebook y la página web es www.redhypers.org. Un afectuoso saludo para todo el mundo. Muchas gracias.